En 1988 se considera que se realizó el primer gran viaje por carretera de la historia. Una madre con sus dos hijos realizó la que por entonces era la impresionante cifra de 104 kilómetros, la distancia que separaba su casa de la de sus padres. Y por ese motivo se puede decir que uno de los primeros coches fue un coche familiar. Aquella mujer que tardó más de 12 horas en realizar aquella gesta era Berta Benz, la mujer del mismísimo Karl Benz. Y hoy, 130 años después de aquella hazaña, se puede decir que Mercedes sigue fabricando coches familiares y algunos de ellos tan impresionantes como el Clase V, un monovolumen impresionante que se considera uno de los mejores del mercado, o al menos uno de los más vendidos en el mundo entero. De cara a este año 2019 se renueva y presenta novedades, que aquí estamos para analizarlas y contaros cómo le sientan a este gran monovolumen. Lo primero que hay que decir que el Clase V no es una simple furgoneta con asientos. Aunque tiene una hermana melliza en la división comercial de la marca, el Clase V es un turismo en toda regla y aunque su formato puede cambiar, solo tiene capacidad para pasajeros, así que turismo al fin y al cabo, aunque uno bien grande, todo se ha dicho de paso. Mercedes nos propone varias alternativas de tamaño, un chasis normal de 4,9 metros, otro largo de 5,1 y otro extra largo de 5,3 metros en total. Esas diferentes carrocerías se dejarán notar principalmente en el voladizo trasero y en la distancia entre ejes, aunque la distancia entre ejes solo variará si cogemos la carrocería extra larga, porque la versión es compacta y larga presenta la misma distancia entre ejes, por lo tanto en ese caso sí que el voladizo cambia una con respecto a la otra. Pero en este caso estamos hablando de la versión más habitual, la más conocida y la más vendida, es decir, la carrocería larga. En este caso, dado que tenemos 3 filas de asiento, el volumen mínimo es de 1030 litros. Son 420 litros más que la carrocería compacta y 380 litros menos que la versión extra larga. Eso si hablamos de volúmenes mínimos, porque si hablamos de volúmenes máximos, tened en cuenta que toda la parte trasera se puede asolar y la Clase V en ese caso se convierte en una Mercedes Vito, con una capacidad de carga cercana a la tonelada. El interior del Clase V es muy personalizable. Mercedes nos propone varias formas en las que nos presenta el interior, varias formas en las que podemos configurar las filas de asientos. Bien podemos tener 2 pasajeros delante, 2 en medio y 3 detrás, 2 pasajeros delante, 3 en medio y 3 detrás, 2 pasajeros delante, 2 en medio y 2 detrás, o 2 pasajeros delante y 3 detrás. Es decir, que la personalización es prácticamente infinita. Eso sí, la forma más habitual, más común, es esta unidad, con 2 pasajeros delante, 2 en medio en 2 asientos individuales y una fila trasera de 3 asientos. Una configuración de 7 personas, aunque la Clase V tiene una posibilidad de albergar entre 5 y 8 pasajeros. Pero dejando a un lado toda la reconstrucción y construcción del Clase V, que pocas veces vamos a hacer, y centrándome un poco más en lo que a acceso y a comodidad y habitabilidad de las 2 segundas filas de asientos se refiere, lo primero que hay que decir es que Mercedes se nota mucho que sabe hacer vehículos familiares, lleva mucho tiempo haciéndolo y la verdad es que nos presenta soluciones muy prácticas y muy bien resueltas. Lo primero que topamos son con unas puertas laterales y correderas que bien pueden hacerse de forma automática o bien manual. Ojo con esta apertura tan emocionante que Mercedes nos obliga a pagar un extra de 860 euros por cada una de ellas. Es decir, es mucho dinero y si nuestro presupuesto es algo ajustado, es preferible optar por un portón del maletero eléctrico, que en ese caso sí va a ser mucho más cómodo ya que es bastante pesado y no resulta fácil de cerrar. En cuanto al acceso, pues tenemos este asa y los peldaños para que así el entrar podamos impulsarnos y sea mucho más fácil. Obviamente el acceso más cómodo es a esta segunda fila de asientos porque el hueco es más grande y también tenemos más espacio para maniobrar y ponernos cómodos. Pero el acceso a la tercera fila tampoco está nada mal, ya que si tiramos de este tirador que tenemos en la base del respaldo, se abre un paso bastante grande que nos permite tanto entrar como salir del coche. Eso sí, recomiendo que para personas de movilidad reducida lo más cómodo sea esta segunda fila de asientos. Así que ya ha quedado claro que tenemos espacio de carga y el acceso a las 2 filas de asientos es bastante cómodo.
pero una vez sentado la verdad es que nos descubrimos el sombrero ante el espacio que hay en el clase V. Como podéis ver, en cualquiera de las filas tenemos mucho espacio para las piernas, podemos ir cómodamente cruzando las piernas o incluso estirándolas a través del pasillo central. Esto es un 7 plazas de verdad, un 7 plazas de los buenos, donde hay espacio para todos los pasajeros y para la capacidad de carga. Eso implica que además cada asiento, como ya hemos dicho, cada asiento es adaptable individualmente. Podemos abatir o reclinar el respaldo, también podemos desplazar la banqueta longitudinalmente. De esta forma podemos jugar con el espacio para las piernas, quitándoselo por ejemplo a niños y dándoselo a adultos o viceversa, en función de las necesidades. A eso es a lo que se llama versatilidad. Pero por mucho que nos tienten las dos filas traseras de asientos, va a llegar el momento en el que alguien tiene que conducir y tanto el conductor como el copiloto, la verdad es que van a ir bastante cómodos. En la parte delantera del clase V la verdad es que no tenemos muchos cambios con respecto al modelo del año anterior. La misma estructura, mismo diseño, misma disposición de elementos y también los mismos materiales. Materiales de muy buena calidad. Allá donde toquemos nos recibe un material de tacto blando y tacto suave. Y la verdad es que en líneas generales la sensación de calidad es muy buena. Muy parecida a la que podemos encontrar en una berlina media del segmento premium. Por decir, la única diferencia de este modelo con respecto al del año anterior pues son las salidas de ventilación, que son las mismas que Mercedes está introduciendo ahora en sus modelos y que en realidad derivan de un clase Cabrio. Tampoco nos vayamos a pensar que por tener aspecto de furgoneta no tenemos equipamiento, porque no es así. Esto es un coche de lujo, empleado por grandes marcas en desplazamientos de directivos y por ese motivo el equipamiento es digno de cualquier berlina o sub de alta gama. La lista es prácticamente infinita, pero por destacar algunos elementos están los faros de LED matriciales, las cámaras de 360 grados, asientos delanteros eléctricos y térmicos, sistema Command, climatizador de 3 zonas, mesas interiores plegables, iluminación ambiental e incluso una segunda fila de asientos con unas butacas premium sacadas del mismísimo clase S. Además de todo eso, por supuesto, un amplio despliegue de seguridad con todos los asistentes a la conducción que te puedes imaginar y todos los airbags concebidos por el ser humano. Y por ese motivo se gana las 5 estrellas en los test de seguridad Euro NCAP, con excelentes notas en la protección de ocupantes adultos e infantiles que dispondrán de hasta 6 fijaciones ISOFIX. Ni en la vista lateral ni en la trasera se modifica componente alguno, salvo por las llantas que han sido actualizadas pero que presentan los mismos tamaños de entre 17 y 19 pulgadas. La zaga es la que es y poco se puede cambiar. Sigue mostrando muchos detalles cromados para que así podamos diferenciar un poco mejor al clase V de su hermana la comercial Vito. Como ya digo, en líneas generales muy buen esfuerzo por parte de los diseñadores que nos muestran otra cara más amable de los prácticos pero poco agraciados monovolúmenes de gran formato. En cuanto a la parte mecánica, no esperemos ni versiones de híbridas, ni híbridas enchufables y ni siquiera de gasolina. A falta de una versión 100% eléctrica que llegará el año que viene, solamente tenemos unidades diésel, con un solo motor, un bloque de 4 cilindros y 2 litros que entregará diferentes niveles de potencia, que irán desde los 163 caballos del V220D hasta el nuevo V300D con 239 caballos. Todas las versiones llegarán asociadas a una caja de cambios automática de 9 velocidades y aunque no de serie, todas las versiones podrán tener acceso a un sistema de tracción total 4MATIC típico de Mercedes. En este caso nosotros hemos optado por la variante más novedosa, que también es la más potente. Como ya he dicho antes, el V300D presenta una potencia de 239 caballos y una cifra de par de 530 Nm. Es una cifra muy elevada y eso nos permite que el coche, a pesar del peso que tiene, que es alto, más de 2 toneladas, se mueva con bastante soltura. Las maniobras, como por ejemplo las salidas de parado, los adelantamientos en carreteras secundarias, son bastante sencillos de realizar y no suponen ningún problema porque la entrega, como ya digo, es muy alta en un rango de potencia bastante habitual. Por lo tanto, no hay ningún problema y no nos debe dar miedo a tener un coche de estas características por el miedo a no poder acelerar o no tener esa capacidad de aceleración. En este caso no es así. Ahora bien, ¿esta es la mejor mecánica posible? Pues sinceramente no lo creo. Teniendo en cuenta que tenemos por ahí un V250D que entrega algo menos de potencia, 190 caballos, también entrega algo menos de par, pero sinceramente creo que es la opción más equilibrada de todas las que podemos tener actualmente en la gama del clase V. Y os voy a explicar por qué de ese motivo o por qué yo consideraría comprar antes la V250D que la V300D. Lo primero de todo es porque no hay mucha diferencia en cuanto a entrega de prestaciones.
Obviamente la V250D tiene menos potencia, tiene menos par, pero la entrega es también muy similar, es bastante enérgica y aunque tengamos algo menos de rendimiento, sinceramente, a no ser de que vayamos a circular constantemente al límite de la carga o por puertos de montaña, no vamos a tener ningún problema, la verdad. También hay que tener en cuenta que el V300D es 3.000 euros más caro que el V250D. Sí que es cierto que en este rango de precios, cuando el coche ya supera los 60.000 euros, pues a lo mejor no es mucha diferencia, pero bueno, son 3.000 euros que nos podemos ahorrar y destinar a otra cosa como equipamiento, seguro o demás. Y el tercer factor es el consumo. No hay tanta diferencia de consumo entre una versión y otra como cabría esperar. El V300D que estoy probando a lo largo de esta semana y con el cual he recorrido casi 1.500 kilómetros con él, la mayoría del tiempo en autopistas, carreteras secundarias, con 6 ocupantes, maletas, o sea, que cargado y haciendo las funciones habituales del coche, el ordenador me ha marcado un consumo medio de 8,5 litros a los 100. Los datos que Mercedes arroja de cifras medias homologadas para esta versión son de 6,6 litros a los 100. Ya os digo que va a ser difícil, bastante difícil de conseguir tales cifras. Obviamente hay que poner mucho esfuerzo en hacerlo, primero en nuestra conducción y luego viajando completamente descargado, sin pasajeros y sin carga, a un ritmo muy lento, un ritmo normalito, y también tenemos que tener en cuenta la ayuda del terreno. Yo no digo que no sean reales, pero ya digo que en una conducción normal no se van a conseguir prácticamente nunca. Pero tampoco me parece una cifra tan elevada, 8,5 litros, teniendo en cuenta el peso, la potencia y la aerodinámica, no es un dato nada malo. De hecho, me ha sorprendido y es uno de los factores más positivos de esta versión. Ahora bien, no hay tanta diferencia que en el V250D. Estamos hablando que en la variante intermedia, en el 250D, vamos a conseguir un consumo 2, 3 o medio litro menos. Es decir, vamos a andar en los 8 litros como ya nos pasó en la prueba del modelo anterior. Por ese motivo, sinceramente, dado que gastamos menos, que la entrega de prestaciones es más o menos similar, que es más barato y que el comportamiento es más o menos igual, de ahí que mi elección preferida sea la V250D. Posiblemente la mayor diferencia del clase V con el vehículo industrial del que precede, el Vito, la mayor diferencia se note a la hora de ponernos en marcha. Estamos ante un coche mucho más refinado de lo que la gente en un principio podría imaginar. Es un coche muy silencioso, el aislamiento acústico interior es tremendamente bueno. Sí que es cierto que si nos bajamos, subimos el motor, vamos a tener un poco de ese ruidito diésel de motor diésel que todos conocemos, pero una vez dentro, en el interior, con las puertas cerradas, el aislamiento es muy bueno, a pesar de que estamos hablando de un coche con esta aerodinámica que bien podría definirse como una caja de zapatos con ruedas. La verdad es que no hay grandes ruidos, ni grandes molestias, ni grandes vibraciones, y es algo muy positivo y algo que hay que destacar, porque estamos hablando de un coche que bien podría compararse con un clase E o con un clase C en cuanto a ese nivel de refinamiento. Obviamente también ayudan mucho como el cristal, el parabrisas más gordo o las dobles ventanillas delanteras. Pero como ya digo, se puede mantener una conversación tranquilo desde la primera fila hasta la tercera fila sin apenas chillarse, y todo en el coche nos ofrece muchísimo confort. Como ya digo, el coche ofrece muchísimo confort, y eso obviamente porque no estamos ante un coche al que le podamos pedir mucha pasión a la hora de conducir. Un monovolumen no se compra con el corazón, se compra con la cabeza, con la lógica. No vayamos a pretender buscar una AMG cuando realmente no lo es, pero sinceramente hay que tener en cuenta lo que estamos comprando y que las prestaciones, la conducción dinámica y tal va a quedar en el concesionario a la hora de comprar un clase V. Eso ya te lo digo, y no es nada sorprendente, no es nada negativo, simplemente que hay que ser consciente de ello. Eso no quita para que, aunque el coche entregue mucho confort, como ya os he dicho, no se mueva con bastante soltura. La dirección es muy buena, tiene un radio de giro muy bueno, lo que le favorece en circuitos urbanos, en terrenos estrechos, donde aunque su tamaño nos impide ser especialmente ágiles, la dirección y el radio de giro son muy buenos, y tanto para aparcar como para desaparcar o para moverse a alguna calle más o menos estrecha, el coche da mucha ayuda, y eso siempre es de agradecer, teniendo en cuenta que estamos hablando de un coche que puede llegar a medir 5,3 metros. También la suspensiones de turismo que entregan mucho confort, suspensiones blandas que absorben baches e irregularidades de la carretera como si nada, y eso siempre también es de agradecer, y eso va a incrementar el confort de marchas
y también la sensación de calidad interior. Para aquellos que lo pregunten, Mercedes también presenta diferentes modos de conducción. En realidad hay dos, uno Sport y otro Comfort, pero sinceramente es como si solo tuviéramos uno, porque la diferencia entre uno y otro es prácticamente inexistente. Sí que vamos a encontrar un poquito más de respuesta del acelerador y un poquito más de velocidad de la caja de cambios, pero sinceramente modo Comfort y hacia adelante, no hace falta poner el modo Sport en ningún caso, y creo que es un opcional, por lo tanto te lo puedes evitar. En cuanto a la caja de cambios, la nueva G-Tronic, que ya he mencionado que viene asociada a todas las mecánicas, no hay opción de cambio, por lo tanto no hay opción de decir que si una es mejor que otra, porque es la única que hay y punto. Debo decir que es una caja que entrega muchísimo refinamiento, transiciones suaves, cómodas, no especialmente ágiles, también hay que decirlo, pero no hay ningún problema con respecto a la caja de cambios. Y en cuanto a la opción de escoger la tracción Total 4MATIC, pues va a depender mucho del tipo de uso que le vamos a dar al coche. Si nos movemos por zonas de alta montaña, por terrenos donde la climatología y el estado del asfalto cambie rápidamente, en ese caso sí que te recomiendo coger la tracción total. También pasa lo mismo si nos vamos a mover por caminos complicados, con barro, con tierra, con arena. Es decir, en esos casos sí que recomiendo la tracción total porque nos va a ayudar. En el resto de casos, en casos prácticamente la mayoría de casos, pues sinceramente no es necesario o no considero que sea necesaria, porque al fin y al cabo la tracción 4MATIC lo único que nos va a garantizar es una mejor salida en condiciones de baja fricción y también asegurarnos un poquito el paso por curva cuando tenemos cambios de terreno o cambios de tipo de asfalto y sobre todo de resistencia al avance del coche. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del gran monovolumen más caro del mercado. El Clase V es un segmento en sí solo, pues ninguna compañía premium ha plantado cara a semejante apuesta de Mercedes. Eso nos deja con unos precios de venta altos comparados con otras versiones generalistas como el Peugeot Traveller o el Toyota ProAce Verso. El Clase V fija su precio de salida en los 50.202 euros para la variante menos equipada con el motor V200D y el chasis corto. En el otro lado de la balanza está el V300D 4MATIC extra largo con el acabado más alto de todos, que tiene su precio de salida en los 83.191 euros. Así que barato, lo que se dice no es. La compra de un monovolumen nunca es una compra pasional, sino que es una compra más pensada en la lógica y en la necesidad. Oteando el mercado vemos como hay muchos grandes monovolúmenes que ofrecen 7 plazas, aunque finalmente muchos de ellos solamente ofrecen 5 plazas más luego 2 adicionales, 2 plazas que están destinadas únicamente para niños y que si las desplegamos nos quedamos prácticamente sin maletero. Mercedes no presenta este formato. Mercedes con el Clase V nos presenta un formato de 7 plazas de verdad con maletero de verdad. De hecho, este coche es el único monovolumen de grandes dimensiones de carácter premium que hay actualmente en el mercado y por eso se convierte en un bicho raro, aunque no de ventas como ya hemos quedado. En cuanto a las virtudes de este gran monovolumen, pues sin lugar a dudas destacaría la versatilidad, la practicidad y la modularidad. Sus 3 filas de asientos y el juego que estas dan se convierten en aliados poderosos no solamente para familias numerosas, sino también para negocios y empresas de transporte. Pero además de esas cualidades también deberíamos sumar una buena conducción, un diseño más o menos atractivo y también una tecnología y una calidad dignas de cualquier berlina premium del mercado. En cuanto a pegas, pues simplemente 2. Una de ellas es el precio, algo elevado con respecto a sus rivales, y también su tamaño, que no lo hace ser especialmente práctica en entornos urbanos. Y esto ha sido todo una vez más desde el espacioso mundo de la Clase V. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión acerca del nuevo Clase V de Mercedes. Y por supuesto, que ya estoy harto de repetirlo, si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, que ya va siendo hora. Si quieres leerte la prueba completa, ver todas las fotos, estar a la última del mundo del motor o del motor sport, visítanos en motor.es. Síguenos en cualquiera de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram, y también descárgate la aplicación disponible en el Play Store. Con ella no solo tendrás acceso a casi 200.000 coches de ocasión, sino que tendrás acceso a suculentas ofertas de coches tan nuevos como este Clase V. Ahora sí, esto ha sido todo. Un saludo y nos vemos en la próxima.